Alors, comment ça va? Bienvenue à notre réunion de chaque semaine. Aujourd'hui, je te donnerai une formation sur les temps verbaux. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a nuestra reunión de cada semana. Hoy te voy a dar información sobre lo que son los tiempos verbales. ¿Y por qué es que te voy a dar esta información? Bueno, para empezar, es un tema que me gusta bastante y considero que es importante cuando estamos aprendiendo un idioma, al menos desde mi perspectiva o mi historia dentro del aprendizaje de los idiomas. El primero que yo empecé a estudiar fue el inglés y se me hizo súper complicado, no entendía absolutamente nada. Cuando a mí me decían conjuga en presente simple del indicativo de la voz activa, yo decía, no sé de qué me están hablando. Peor tantito si me decían presente perfecto o pasó perfecto o continuo o lo que fuera. No, yo muy perdida. Pero cuando empecé a estudiar francés, se me hizo como la luz, pero fue gracias a esta información. Entonces, por eso es que hoy he decidido compartirla. También porque a veces, por ejemplo, en el caso de los hispanohablantes, no tenemos como tan claros los tiempos o los modos en los que hablamos. Entonces, cuando empezamos a estudiar un idioma, si no tenemos claro eso, como que tenemos ciertas dificultades. Por eso es que esta vez la información está como entre español y francés, porque creo que es importante que también interiorices todo esto en tu lengua natal. En este caso, por ejemplo, en el mío, pues es español. Y sobre todo el mío, pues es español latino, español mexicano, y a veces las variaciones que hay en toda Latinoamérica también pueden tener cierto detalle con esto que vamos a ver aquí. Bueno, todo esto es un cuadro de los tiempos verbales en la voz activa. En otra ocasión veremos voz pasiva, pero ahorita solo nos vamos a enfocar en la voz activa, en lo que son los modos. Si a ti te dicen, conjuga en presente simple el indicativo de la voz activa, no te estreses, no te espantes, esto es muy sencillo y es algo que hacemos todo el tiempo. Hay diferentes modos para hablar, o sea, son las maneras en las que nosotros pues vamos a hablar. Está el modo indicativo, el subjuntivo, el condicional, el imperativo y el infinitivo. Yo te recomiendo que te vayas como dando cuenta de en qué tiempo o en qué modo estás hablando, para que así cuando tú hables en otro idioma te sea más fácil el poder hacer como esa conversión. En el modo indicativo tenemos tiempos simples y tenemos tiempos compuestos. En los tiempos simples vamos a tener presente, pasado, futuro, y en este caso vamos a llamar este imperfecto, porque así nos va a ser más fácil en el francés y lo vamos a relacionar con francés. Los tiempos compuestos es como si tuviéramos un espejo, es decir, la cantidad que tenemos de simples es lo que vamos a tener de compuestos. Pero los tiempos simples son porque solamente tenemos un verbo. Simple, sencillo, solo un verbo. Los compuestos van a tener dos verbos. En otros idiomas tienen dos o más, ¿no? Pero en este caso, del francés, dos verbos. Un auxiliar y el verbo principal. Y vamos a tener presente perfecto, pasado perfecto, futuro perfecto. Y pues como el imperfecto no puede ser imperfecto perfecto, se llama pluscuamperfecto. Entonces, esto es de manera general. La mayoría de los idiomas, o al menos todos los que yo he estudiado, llevan esta misma estructura. Ahora, el subjuntivo, vamos a ver que tenemos presente e imperfecto. Vamos a verlo ahora en francés. En francés tenemos l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel, impératif et l'infinitif. Y tiempos simples, pues se llama présent, passé, futur, imparfait. Los tiempos compuestos, présent parfait, passé composé, futur parfait y plus que parfait. Aquí todos se llaman perfectos, excepto el pasado. Ahorita vamos a ver por qué. Y tenemos en subjuntivo, présent et imparfait. Ahora, vamos a hacer un ejemplo de toda esta estructura. Voy a hacerles una serie de videos con las conjugaciones de cada uno de los tiempos y los modos. Pero ahorita esto es como de manera general. Si tú quieres información específica de algo, recuerda que me puedes contactar para que te dé esa información. Y estate al pendiente de todos los videos que vamos a ir subiendo. Ahora, para este ejemplo vamos a utilizar el verbo parler. Es un verbo del primer grupo, es simple, es sencillo, y así vamos a conjugar todos los demás del primer grupo. Recordemos que la característica de estos verbos es que terminan en ER y para conjugarlos le vamos a quitar la ER y agregar las terminaciones. Eso es para el presente.
El presente del indicativo es el que normalmente nos enseñan al principio. Se llama presente simple del indicativo. En este caso, voz activa. Vamos a ver aquí. En presente, vamos a utilizar para este ejercicio lo que es la primera persona del singular, es decir, yo. Por eso vamos a poner je parle. Obviamente puedes hacerlo con la persona que tú gustes, pero en este caso vamos a ocupar je parle. Yo hablo. Se llama presente simple del indicativo porque la característica del indicativo es que eso está haciendo, está indicando la acción que sucede. O sea, yo hablo, eso es lo que estoy indicando. Entonces, eso así es de simple. Ahora, el pasado. Aquí hay algo interesante. Las lenguas, los idiomas, están en evolución todo el tiempo. Entonces, hay palabras que se agregan y palabras que se dejan de usar. Lo mismo sucede con los tiempos. Hay algunos tiempos que se consideran tiempos literarios. ¿Esto qué quiere decir? Ya en la forma oral no los vamos a ocupar. Y de hecho, en la forma escrita actual tampoco. Nada más donde los vamos a encontrar en la literatura. Es decir, cuentos, poemas, todo ese asunto, ahí vamos a encontrar este tipo de tiempos literarios. Por ejemplo, si tú lees Le Petit Prince, El Principito, ahí vas a encontrar mucho pasado simple. Pero para que tú hables día a día con alguien, no vas a usar ese pasado. Entonces, ese es el pasado simple, pero pues es importante que lo sepas y lo conozcas, no lo vas a ocupar. De inicio es más fácil que aprendas presente, futuro e imperfecto, a que uses el pasado, pero pues ahí está. Para el futuro, je parlerai. Luego vamos a ver cómo es que se hace cada uno de ellos, pero ahorita es para que veas como todo lo que hay aquí detrás. Y luego tenemos el imparfait. Este imparfait, el imperfecto, normalmente tiende a confundirse con el pasado simple, porque es un yo hablaba. Y ese hablaba nos da de referencia a algo que hicimos en el pasado, pero no es lo mismo yo hablé a yo hablaba. Las dos se ubican en el pasado, pero yo puedo decir, yo hablé esta mañana contigo, fin. O yo hablaba esta mañana contigo cuando sucedió algo más. Podemos hacer como esa relación. Entonces, tenemos esas dos. Quiere decir que si ahorita el pasado simple es literario y no lo ocupamos, podríamos ocupar para hablar el imperfecto. Pero en francés existen otras maneras de hablar en pasado. Ahora, estos son los tiempos simples. Ahora, en los tiempos compuestos tenemos dos auxiliares. Normalmente en todos los idiomas sucede igual. Être y avoir, ¿no? Ser o estar, haber, tener, son los auxiliares. Para los verbos del primer grupo vamos a ocupar avoir, así que en este ejemplo es el que vamos a utilizar. Luego les compartiré los verbos o los tiempos donde ocuparemos être, pero de mientras avoir. Ahora, los tiempos compuestos en francés se llaman, son los tiempos perfectos. En otros idiomas igual tendremos perfectos y vamos a utilizar el mismo verbo haber, ¿no? En este caso avoir. Entonces, ese verbo auxiliar es el que nos va a indicar en qué tiempo estamos hablando. Es decir, presente perfecto es porque perfecto nos va a relacionar con el verbo avoir. Presente quiere decir que ver conjugado en presente. Entonces, yo he. Es yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, ustedes han, ellos han. Entonces, en francés, je, ¿no? Je, tu as, il a, él ha, on a, nous avons, vous avez, il on, elle on. Entonces, ese es. Y en estos tiempos, pues vamos a tener otro verbo. En este caso, estamos ocupando parler, hablar, ¿no? Entonces, yo he hablado. Ese es le présent parfait, el presente perfecto. Pero aquí en francés pasa algo interesante. Hay diferentes países donde se utiliza esta manera de hablar. En México normalmente no. Nosotros somos más dados a hablar en pasado o en imperfecto. Pero el presente perfecto también te ayuda a hablar cosas que ya sucedieron. Si tú dices, yo he bailado contigo, pues entendemos que ya lo hicimos. Nosotros decimos, yo bailé contigo y ya. Pero hay países donde el yo he bailado contigo se entiende que es una acción que ya realizaron. El verbo auxiliar está en presente, entonces es un tiempo presente, pero se va a llamar, en el caso del francés, por ejemplo, passé composé, es decir, es un pasado compuesto. Entonces, esto es importante porque desde aquí, si tú te das cuenta que el auxiliar está en presente, ya sabes que
su nombre puede ser presente perfecto, pero nos ayuda a hablar en pasado y por eso se llama pasado compuesto. Entonces, se le pasé, compuse. Así lo vas a estudiar, así te lo van a enseñar siempre como pasé, compuse, pero el verbo está en presente y es importante porque en otros idiomas sí se maneja como presente perfecto tal cual. En el caso del español lo tenemos así. Entonces, pues está ahí esa relación. Je parle, yo he hablado. Ahora, tenemos el futuro perfecto. Esto quiere decir que nuestro auxiliar pues va a ir en futuro. J'aurais, avoir, ¿no? Y nuestro verbo se va a conservar igual en parler, habré, hablado. Aquí en presente, en pasado, futuro, en pluscuamperfecto, el hablado, bueno, el verbo hablar, que sería el verbo principal de la oración, va a ir en pasado participio. También les voy a explicar cómo hacer los pasados participios, pero en otra ocasión. Ahorita, por ejemplo, los del primer grupo solo quitamos la R, acentuamos la E y ya tenemos el pasado participio. Es lo que nosotros en español conocemos con las terminaciones ado, ido, to, so, cho. Hablado, cantado, jugado, escuchado. Ese es pasado participio. Entonces, en estos tiempos compuestos todos van a terminar igual. El que varía es el verbo auxiliar, que es el que va a ir conjugado. Por ejemplo, en plus que parfait, pues va a ir en imperfecto. Yo habría hablado. Entonces, yo he hablado, yo habría hablado, yo había hablado. Esos son los tiempos compuestos. Je parlé, j'aurais parlé. Ahora, vamos con el subjuntivo. El subjuntivo tiene la característica de que nos sirve para indicar deseos, anhelos y todas esas situaciones. ¿Cómo es que nosotros lo identificamos? Porque si tú dices yo espero, yo anhelo, ojalá que, siempre ocupamos un que y luego sigue otra parte de la oración. Esa otra parte es la que está conjugada en subjuntivo. La primera es indicativo, la segunda es subjuntivo. ¿Por qué es importante hacer esta relación? Porque si a ti te dicen conjuga un verbo en presente simple del subjuntivo, te vas a quedar así de a ver cómo le hago. Si tú haces la oración así, yo espero que tú comas, ese tú comas va a ser subjuntivo. En este caso dice que je parle, que yo hable. Es importante aquí identificar que el presente simple también dice je parle, pero ahí se traduce como yo hablo. Y en el del subjuntivo dice yo hable. Que yo hable, que tú hables, que él hable, que nosotros hablemos, que ustedes hablen, que ellos hablen. Es diferente a que yo hablo, que tú, a decir yo hablo, tú hablas, él habla, ella habla, nosotros hablamos, ustedes hablan, ellos hablan. Entonces es lo mismo, pero poco a poco vamos a ir viendo más a detalle cada uno de los modos. Ahorita es para que tengas una idea general y cuando tú hables en español, vayas identificando en qué modo y en qué tiempo estás hablando. Y así ya puedas hacer la conversión, en este caso a francés o al idioma que tú estés estudiando, también te sirve bastante. Ahora, el imperfecto, je parlase, que yo hablara o hablase, sobre todo, que yo hablase. Ella quería que yo hablase con las demás personas, ¿no? Entonces, ese es el imperfecto del subjuntivo. Ahora, en el caso del condicional, dice je parlerai, yo hablaría. Yo hablaría francés si me sintiera segura. Entonces, el condicional tiene esa característica. Vamos a utilizar un sí, que es el que nos da la condición. Yo hablaría si me sintiera segura, ¿no? Yo comería si tuviera hambre. Entonces, ese es el condicional. Je parlerai, yo hablaría. Sí, igual dices, si yo hablara, también es un condicional, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, aquí yo hablaría, je parlerai. Yo hablaría sí, ¿no? Je danserai sí, yo bailaría sí. Ahora, el imperativo. El imperativo es el que nos sirve para dar órdenes. No se conjuga en todas las personas, porque no le puedes dar la orden a cualquiera. Es decir, a tú, a la persona tú, sí, porque le puedes decir tú, habla, come, escucha, juega. Entonces, ese es un imperativo. En plural también puede ser con nu, así de coman, jueguen, escuchen, aprendan. Pero no lleva el pronombre, nada más se dice así, come, ¿no? O coman. Eso es un imperativo. Entonces aquí en francés, parle, habla, ¿no? No podemos decirle, por ejemplo, a ella, porque no podemos decir ella habla, porque eso es un indicativo. Pero sí le podremos decir a ella, oye tú, y ya volteó la ella.
parle, habla. Entonces, así es el imperativo. Y el infinitivo es en la forma básica del verbo, es decir, con su terminación. Por ejemplo, aquí parler. Parler le français très facile, ¿no? Hablar el francés es fácil. Entonces, el verbo está en infinitivo, en su forma básica. Entonces, esos son los modos. Y ya nada más aquí agregué lo que es le participe présent y le participe passé. Son dos modos, bueno, no dos modos, son dos maneras en las que nosotros vamos a encontrar también el verbo. Este participio presente es lo que nosotros en español conocemos como gerundio. Es decir, parlant es hablando, ando, yendo, jugando, construyendo, hablando, cantando. Ese es participe présent en francés. Gerundio para nosotros. Y participe passé es el que les comentaba. Le quitas la R a los verbos, en este caso los del primer grupo, y acentúas la E. Eso es parler, hablado. Todo esto es lo que nosotros ocupamos normalmente. Ahora, yo te invito a que primero te hagas consciente, si es que no lo has hecho aún, de en qué tiempo estás hablando. Cada que tú hables, di, a ver, momento, estoy hablando, ¿qué tiempo es ese? Y te invito a que en los comentarios pues lo anotes. Puedes hacerlo en francés, puedes hacerlo en español. Es un ejercicio muy divertido. Para que tú así veas si utilizas más el pasado, si utilizas más el imperfecto, si tú ocupas el pasado compuesto para hablar en cosas del pasado, o si ocupas más subjuntivo o cómo haces el condicional, ¿no? Entonces, esta es la información que les quería compartir hoy. Poco a poco les iré compartiendo en esta serie de videos que voy a hacer cómo se conjugan los verbos en presente, en pasado, futuro y las combinaciones que podemos ir teniendo, el uso de avoir, el uso de être y todo lo demás. Pero de momento, esta es como la parte introductoria. Si tienes dudas, recuerda que me puedes contactar y las podemos ir checando también. Yo creo que ahora sí, pour aujourd'hui, c'est tout et à la prochaine.